exhorte, nos cambie, Señor, nos estremezca. De tal manera que ésta traiga el fruto para la cual fue enviada y podamos ver fruto en este lugar. Vidas transformadas realmente, vidas cambiadas por tu poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Jesús se encuentra en esta confrontación con los religiosos de su tiempo. Recuerden lo que hemos venido viendo, lo que hemos venido comentando, conversando los últimos domingos. Los fariseos están atacando a Jesús, atacando su autoridad, a pesar de la gran manifestación que Jesús está haciendo con milagros, con señales como ningún otro hombre jamás lo había hecho. Ellos sabían que era el tiempo de la llegada del Mesías y Jesús, habiendo sido anunciado ya por Juan el Bautista, Jesús venía haciendo milagros como ningún otro, dando todas las señales correctas y todos los cumplimientos del tiempo específicos de que el Mesías ya estaba en medio de ellos. Pero estos fariseos, hombres duros de corazón, llegaron a llamar a Jesús príncipe de los demonios en su obstinación por no reconocer que él era el Mesías prometido, aun cuando habían visto tantas señales y tantos prodigios que Jesús había hecho. Pero Jesús les exhorta a que evalúen bien las cosas. En el versículo 33 de este capítulo 12, Jesús le dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Jesús les está diciendo, si ven frutos malos en un árbol, nadie va a decir ese árbol es bueno. O si ven frutos buenos en un árbol, nadie va a decir ese árbol es malo, porque un árbol se conoce por sus frutos. Entonces Jesús le estaban diciendo, si ustedes ven frutos buenos en mi vida, ven lo que yo estoy haciendo, ¿cómo me llaman príncipe de los demonios? ¿Cómo me llaman árbol malo si están viendo que los ciegos están recibiendo la vista, que los mudos están hablando, que los endemoniados están siendo liberados, que vidas llenas de pecado están siendo cambiadas? ¿Cómo podían entonces decir que Jesús era un árbol malo? Pero estos hombres no querían razonar. Estos hombres hipócritas escondían sus verdaderas intenciones detrás de una apariencia de piedad. Ellos buscaban ser admirados como hombres justos. Les encantaba que la gente los llamara rabí, que los llamara personas justas, admirables, siendo ellos malos de corazón, siendo ellos corruptos en su interior. Y por esto odiaban al único que era realmente justo, al único que caminó en total santidad, Jesucristo el Señor. Jesús fue el único hombre en quien no se halló pecado, el único que estaba libre para lanzar la piedra. ¿Se acuerdan de aquella figura? Era el único en el quien no había pecado. Por eso le odiaban, porque la vida de santidad de Jesús iluminaba la pecaminosidad de estos hombres. Entendiendo que no tenían argumentos contra el Señor y viendo con sus propios ojos los extraordinarios frutos de este árbol de vida, Jesucristo el Señor, estos hombres responden ahora con total hipocresía pidiendo señal. Versículo 38, Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Nótese la descarada hipocresía de estos perversos hombres. Acababan de llamarle príncipe de los demonios. ¿Y ahora cómo le llaman? Maestro. Maestro. Acaban de decir que él por príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y con total descaro se acercan a él y le dicen maestro. Bien hacían en llamarle maestro, porque él es el maestro de los maestros. Él es nuestro maestro. Él es quien nos enseña. Él es quien nos da luz para saber cómo caminar. Pero estos hombres ni siquiera escuchaban su enseñanza, ni lo consideraban realmente como maestro, sino que utilizan este término de manera totalmente hipócrita y falsa. Asimismo, como la petición que ellos hacen, tampoco es una petición sincera. Ni su llamado, su forma de llamarle maestro, ni su petición es sincera. Ellos que lo que piden, dice, queremos ver de ti señal. Pedir señal hacía referencia a realizar algún milagro sorprendente que viniera del cielo. Ellos estaban esperando que Jesús
moviera las estrellas, hiciera, no sé, que se escribiera en el cielo con las nubes, yo soy el Salvador, alguna cosa que viniera del cielo, porque si venía del cielo, entonces era una señal para ellos inequívoca que era obra de Dios. Mire, para los judíos esto era algo que casi de regla, que ellos siempre estaban buscando señales milagrosas en el cielo. Ellos querían, para dirigir sus vidas y saber si hacían algo o tomaban decisiones importantes, ellos pedían siempre señales. Pablo lo dice así en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Él lo dice con claridad, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales. Esa es su manera de pedir. Y Juan capítulo 6, versículo 30, vemos otro episodio donde los judíos le piden señales a Jesús. ¿Qué le dicen? Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Fíjese en este detalle. ¿Qué señal haces para que veamos y te creamos? ¿Qué querían ellos? Ver para creer. Así como aquel judío Tomás. Quería ver una señal. Entonces, cuando viera esa señal, iba a creer. ¿Qué obra haces? Y el versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿De dónde venía ese maná? Del cielo. Entonces, ¿qué estaban pidiendo estos fariseos? Una señal del cielo. Que algo descendiera, que algún ángel viniera, que algún rayo cayera del cielo, alguna cosa celestial. Y entonces ellos creerían. Pero la intención de estos hombres no era tener un respaldo para su fe, mis hermanos. Ellos en realidad estaban desafiando a Jesús. No es que realmente ellos querían afirmar su fe con alguna señal, sino que lo que estaban diciendo en buen chileno era decirle, a ver, si tú eres el Mesías, ya pues, lánzate una señal. Mándate algo del cielo, a ver si es verdad. Era un desafío más que una petición. Estaban desafiando al Señor. Ellos no eran personas que, por lo demás, que por primera vez venían conociendo a Jesús. Ellos habían visto con sus propios ojos señales, prodigios, milagros que Jesús había hecho en medio de ellos, sanando a muchos, haciendo milagros como ningún otro. Ellos sabían que, según la profecía bíblica, estaban en el tiempo de la manifestación del ungido de Dios. Y que el ungido de Dios iba a traer libertad a su pueblo. Y ellos estaban viendo a endemoniados siendo liberados. Ellos estaban viendo a ciegos pudiendo ver, viendo a cojos correr. Pero a ellos parecía que esto no les bastaba. Parecía que esto no era suficiente. Habían escuchado a Juan el Bautista con su predicación que conmovió a toda la tierra, diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ni aún con eso, estos fariseos quisieron oír. Ellos seguían pidiendo, no, nosotros no queremos oír solamente, queremos ver. Queremos ver algo extraordinario, queremos ver fuegos artificiales, algo que nos conmueva. A ver, Jesús, si tú eres realmente el Hijo de Dios, vamos, demuéstramelo. Demuéstrame que tú eres el Mesías. Versículo 39 del capítulo 12 de Mateo, ¿qué dice? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús les llama generación mala y adúltera. Mala quiere decir moralmente corrupta. Ciertamente estos hombres habían demostrado con creces la corrupción de sus corazones, de su moral. Eran hombres hipócritas de, como lo llamamos, de doble moral. Porque en actos públicos les encantaba mostrar su devoción a Dios. Les gustaba orar en las plazas, les gustaba hacer grandes oraciones para que todos los miraran cuando daban ofrenda, tocaban trompeta para que todos vieran que ellos estaban dando ofrenda a Dios. Pero en su interior ellos aborrecían a Dios con toda su alma. Aborrecían la justicia de Dios, aborrecían la misericordia de Dios. No entendían ni conocían lo que la palabra de Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Sino que ellos condenaban al pobre, condenaban al débil, para ellos sentirse justos y sentirse superiores. Adúltero
es aquel que ha roto un pacto de pertenencia a otro y se ha juntado en intimidad con una persona extraña. Esta generación era una generación corrupta moralmente y era una generación adúltera, que había dejado a Dios y había buscado su paz y su seguridad en otro lugar. Y adúltera en el sentido más puro de la infidelidad. Ellos habían sido infieles. ¿Por qué? Porque ellos debían haber permanecido fieles en esperar la llegada del Mesías. Se les había dado la profecía, tenían la profecía de Daniel de las 70 semanas, tenían la palabra de Dios que les anunciaba y les decía que era el tiempo. Escucharon unos magos que vinieron del oriente diciendo, ¿dónde está el rey que ha nacido? Pero ellos fueron infieles porque no esperaron la llegada de su Mesías, sino que despreciaron su llegada. Y buscaron su propio camino, buscaron su propia vida. Mire, casi como un detalle. La Biblia, nos muestra una muestra de dos ancianos que fueron de la generación previa a esta. Y la generación previa a la manifestación de Jesús parece que fue mucho más noble que esta generación. Es triste, pero uno lo ve que en la historia hay generaciones, algunas de ellas que son mucho más nobles que otras, y hay generaciones que son realmente paupérrimas, tristes, vergonzosas. A este mundo le encanta hablar de los millennials, la generación boomer y bueno, qué sé yo, no me la sé muy bien, pero generación X, yo creo que soy de generación X según esa descripción. No sé si usted sabe de eso, pero en realidad lo que quieren clasificar es como aquellos que han nacido dentro de cierto rango de años y por las actitudes, por la forma de ser y de evaluar el mundo. Y en realidad es chistoso porque coinciden en hartas cosas. Hay algunos videos bien cómicos en internet que describen, por ejemplo, respecto al trabajo, cómo es la generación, la que sería de nuestros padres, que sale levantándose una persona a las 6 de la mañana, con la cara toda sonriente, yendo al trabajo y llegando a la casa a las 6 de la tarde, sonriente, bien vestido, bien, qué sé yo, terneado y todo eso. Después el de la generación un poco más joven, sale con una mochila, un poco más tarde, va al trabajo con cara de no muy contento, pero vuelve al trabajo con cara no muy contento, pero llega a la casa. Pero ya las generaciones más chicas, y perdónenme chicos, esto es un video, no lo inventé yo. El último sale a las 11 de la mañana con un computador, se sienta en el living, trabaja un poquito en un computador, cierra el computador y se vuelve a acostar. Y porque al parecer las generaciones que han venido ya no tienen la misma disposición con respecto al trabajo, ya no tienen la misma disposición con respecto a las responsabilidades. Pero más allá de que eso es jocoso, uno ve en generaciones antiguas, y hablo de siglos muchos anteriores, generaciones que fueron valientes, que fueron aguerridos. Por ejemplo, la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial. Una generación que supo levantarse desde el mismo polvo, desde el mismo suelo, después de una destrucción terrible, y se pusieron de pie. Y se levantaron, y levantaron ciudades. Versus, tal vez, nuestra generación, que frente al COVID, que si bien fue una pandemia que fue dolorosa en muchas familias, pero no se compara a lo que vivieron esas generaciones. Y se querían matar, y se querían morir, y querían desaparecer, y les parece... Y lo más terrible es que la revista Times en Estados Unidos, no sé si usted supo, pero sacó una portada diciendo que esta era la peor catástrofe que habíamos vivido. La del COVID, la peor catástrofe, casi burlándose de aquellos que vivieron la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Mire, antes de que Jesús viniera y se manifestara, vino una generación más noble. Porque la Biblia dice en Lucas capítulo 2, versículo 25, cuando Jesús lo llevaron siendo un bebé, tenía 8 días apenas, muy pequeñito. Lo llevan para ser circuncidado. Y dice el capítulo 25, dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, diferente a esta generación, esta es la generación previa, esperando la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo.
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué vio ese anciano? Con sus ojos naturales. ¿Qué es lo que vio? Pero con sus ojos naturales, ¿qué vio? ¿Ah? Un bebé de 8 días, una guagüita. Esa guagüita no había hecho todavía ningún milagro. No había sanado a ningún enfermo. No sabía ni siquiera hablar. Era un bebé de 8 días. Pero ese anciano creyó en la promesa y al tomar a Jesús en sus brazos dijo: mis ojos han visto tu salvación. Dice la Biblia también después en el versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 85 años. Saque la cuenta. Qué viejita era esta señora. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Mire qué generación, estos dos ancianos que no vieron más que a Jesús como un bebé. De seguro estos ancianos murieron al poco tiempo después de que Jesús fue presentado. Ellos fueron de la generación previa, pero fue una generación piadosa, fue una generación que esperaba al Señor. Entonces son una muestra, son un par de botoncitos. Es una generación que temía a Dios. Qué contraste con estos dos ancianos que no alcanzaron a ver ningún milagro de Jesús, porque fueron de una generación previa, con esta generación que sí vio a Jesús, que vio los milagros que Jesús hizo. Era una generación sin duda mala y adúltera. Era una generación corrupta de corazón y adúltera, infiel. Esta nueva generación pide señal, no porque necesite reforzar su fe o porque quieren estar seguros de no equivocarse de Mesías, comillas, sino porque ellos están llenos de arrogancia. Es una generación arrogante, soberbia, que se sienta en el trono a juzgar a todos sin permitir que ellos sean juzgados en lo más mínimo. Ellos son los que juzgan alrededor, juzgan a todos y piden muestras, piden pruebas para ellos dictar y decir si es cierto o no es cierto. Son corruptos de corazón e infieles y ven con suspicacia y malicia aún al más puro que se presente frente a sus ojos. Es como pasa precisamente con hombres que han sido infieles a sus esposas y luego las celan con un celo patológico, viendo infidelidad donde no hay. No porque sus esposas le hayan sido infieles, sino porque ellos han sido infieles. Y como ellos han sido infieles, no quieren que sean infieles a ellos. Y ven maldad donde no hay. Y piden explicaciones de cosas. Y piden argumentos o piden pruebas donde nunca hubo infidelidad. ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellos han sido infieles. Porque ellos han sido malos. Todo lo ven malo y demandan pruebas para ellos estar seguros de que no han sido engañados. Así es esta generación de una moral corrupta, infieles de corazón. Pide señales, pide que se les demuestre, sentándose en el banco del juez a juzgar, según sus demandas, si Jesús es confiable o no es confiable. Pero también sabemos que en el fondo era un desafío. Jesús responde, pero no responde a los caprichos de esta generación perversa. No se deja manipular ni obedece a sus demandas para agradar y ser así popular entre ellos. Responde como siempre, con gracia y dando una maravillosa luz de lo que vendría, su muerte y su resurrección. Versículo 40, Mateo capítulo 12. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta es la señal que se les iba a dar. Como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra.
Bien es conocida hasta por los niños la historia, ¿cierto?, de Jonás, que no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso en el mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande que se llamaba Pum. Gracias. Y Pum se lo tragó. Cantábamos cuando niños. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Estuvo allí Jonás 3 días en el pez. Y cuando él oró, el pez lo vomitó, decía cuando era niño. Conocemos esa historia desde niños, desde pequeños. Ellos también la conocían, los judíos sabían muy bien la historia de Jonás. Jonás, aquel profeta que se negó a hacer la voluntad de Dios, y yéndose en dirección contraria, Dios envía una tormenta, es lanzado al mar, y Dios tenía preparado un monstruo marino. Ese monstruo marino se tragó a Jonás, estuvo 3 días en su vientre y 3 noches, pero de forma milagrosa fue vomitado por este monstruo marino. Y él, volviendo a caminar, fue a Nínive, una ciudad pagana, tremendamente sangrienta, conocidos por desollar la piel de sus enemigos y dejarlos secar al sol. No eran hombres precisamente amables, eran hombres sangrientos, eran hombres crueles, que no tenían piedad de sus enemigos, y a ellos los manda Jonás a predicarles y a decir: arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendrá juicio de Dios sobre ustedes y todos ustedes morirán. La Biblia nos dice que estos hombres, ante la predicación de Jonás, se arrepintieron en silicio y ceniza. Se pusieron a ayunar, incluso hasta las vacas las hicieron ayunar. Léalo el pasaje, lea el libro de Jonás. Va a ver que hasta los animales tuvieron que ayunar. No sé por qué, pero quisieron demostrar con todo que estaban arrepentidos. Jesús les responde entonces que la señal que verían sería la de Jonás, como la de Jonás, pero mucho más gloriosa, porque Jonás nunca estuvo muerto. Parecía muerto, pero nunca estuvo muerto. Pero Jesús iba a ser asesinado. Su cuerpo iba a ser puesto en una tumba, y al 3er día Él se iba a levantar. Es la señal más maravillosa de la historia de la humanidad, que alumbra hasta hoy nuestras almas. La señal de una tumba vacía, la señal de esperanza para nuestro corazón, la señal de esperanza, porque aunque las tinieblas sean tan grandes que lleguen a oscurecer toda nuestra vida, tenemos esperanza de que así como el Hijo de Dios se levantó, Él nos levantará también. Y que no importa cuántas tinieblas puedan venir sobre aquellos que confían en Jesucristo, aquellos que ponen su confianza en Él le levantará. Él nos levantará. ¿Cómo no alegrarnos en esa señal y aferrarnos a esa señal? La de un cuerpo puesto en una tumba 3 días y 3 noches y luego volviendo a la vida, venciendo la muerte, venciendo las tinieblas para reinar sobre todo por la eternidad. Me pregunto, cuando estaba preparando esta predicación, ¿cómo habrá retumbado estas palabras que leemos hoy en la mente y en el oído de estos mismos fariseos 2 años después, o alrededor un par de años después, cuando escucharon de unos romanos que estaban custodiando aquella tumba, diciendo que un ángel había removido la piedra y que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí? ¿Cómo les habrá retumbado? ¿Cómo habrán temblado ante esa noticia? ¿Qué dice el versículo 41 de Mateo capítulo 12? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Las palabras de Jesús son muy fuertes. Él les dice que los paganos de Nínive se levantarán en juicio contra ellos, porque frente a la predicación de Jonás, esos paganos, que ni siquiera eran judíos, se arrepintieron. Pero estos escribas y fariseos, frente a la predicación del mismísimo Hijo de Dios, endurecieron sus corazones para no reconocerse pecadores necesitados de un Salvador. ¿Cómo debe haber hervido la sangre de estos fariseos que se creían justos y escogidos de Dios? Se creían el pueblo único de Dios al oír que serían juzgados por unos paganos ninivitas, que unos extranjeros de Nínive los iban a juzgar a ellos. Fariseos y escribas confiaban en su linaje, en su justicia personal, y todo eso quedaría desplomado el día del juicio.
Porque unos paganos, sin mucho conocimiento bíblico, frente a un simple hombre, que les advirtió del juicio de Dios, se arrepintieron y reconocieron sus pecados. En cambio ellos, estos fariseos, conocedores desde niños de la ley de Dios, de las promesas de Dios, frente al mismo ungido de Dios, endurecieron su corazón y no quisieron humillarse, reconociéndose pecadores. Aunque estaban hirviendo en malicia, enfermos y moribundos, llenos de pecado, no quisieron reconocerse enfermos y rechazaron al médico de los médicos. Por último, versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Ciertamente había más que Salomón en ese lugar. Estaba el Hijo de Dios hablando. Cuando Jesús hablaba, aún sus enemigos guardaban silencio, callaban porque decían, nunca hemos oído a alguien así. Hay un pasaje de la Biblia que dice que mandaron a los alguaciles a apresar a Jesús. Y volvieron estos, soldados, volvieron sin nada. Y le preguntaron, ¿pero por qué no trajeron a Jesús si los mandamos a apresarlo? Y ellos responden, nunca hemos oído a hombre hablar así. No lo pudieron apresar, no porque Jesús era Jackie Chan y era bueno para la batalla y el combo y no lo pudieron atrapar. No pudieron atraparlo tampoco porque tenía mucha gente alrededor, sino porque al escuchar a Jesús no fueron capaces de tomarlo preso. Porque la sabiduría que había en nuestro Señor era incomparable. La forma de hablar, su autoridad para hablar, como ningún otro hombre. Más que Salomón. Pero ¿qué hicieron estos hombres? Miren la dureza del corazón de estos hombres. La reina de Saba fue aquella reina de tierras lejanas que al oír la fama de Salomón y su sabiduría, recorrió una larga distancia para escucharlo personalmente, como leímos al principio. Nuevamente, un duro golpe a la arrogancia y justicia propia de estos escribas y fariseos, quienes por ser hombres descendientes de Abraham, viviendo en la tierra prometida, se sentían superiores y mejores a todos los hombres del planeta. Hasta el día de hoy los judíos se sienten así. Muchos judíos se sienten así, que ellos son mejores. Hay judíos ortodoxos que consideran que los extranjeros somos perros y menos que perros. Porque es tanta la arrogancia, la soberbia en sus corazones, de creer que ellos son justos, que ellos son limpios. Pero no hay justo, ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles. Todos nosotros necesitamos de un Salvador. Necesitamos de alguien que nos perdone, nos limpie. Ninguno de nosotros puede pararse delante de Dios y decir, yo no tengo pecado, yo no tengo falta. Ninguno de nosotros puede decir que ya está listo por sí mismo para enfrentarse al día del juicio. Todos necesitamos un Salvador. Mire, estos hombres estaban seguros de que ellos se iban al cielo, pero por su justicia propia, porque eran descendientes de Abraham, porque vivían en la tierra prometida, porque guardaban la ley. Pero Jesús dice que en el día del juicio, una mujer extranjera, mira el golpe a estos hombres orgullosos, arrogantes. Jesús les dice, en el día del juicio, una mujer extranjera se va a levantar en contra de ustedes y los va a condenar. ¿Por qué? Porque ella vino desde muy lejos. Cuando escuchó hablar de la sabiduría de Salomón, no le importó la distancia, no le importó lo cansador del viaje y fue a escuchar a Salomón. Y he aquí más que Salomón, dice Jesús. Ustedes no han tenido que viajar nada. Es más, el Hijo de Dios vino a ellos. ¿Cómo no van a ser dignos de condenación estos hombres? Dos cosas tienen en común los ninivitas y la reina de Saba. Ellos, tanto los de Nínive como la reina de Saba, sin ver nada, solamente por oír el mensaje, creyeron y se humillaron. La reina de Saba se humilló ante Salomón, haciendo un tremendo viaje, llevando regalos para Salomón. Y los ninivitas se humillaron, como les dije, en silicio, en ceniza, en ayuno, reconociéndose pecadores. En cambio, esta generación mala y adúltera no quiere oír, pide ver,
Pero no porque quiere ver para creer, ni siquiera por eso. Quiere ver como una condición para entonces reconocer a Dios. Le pone condiciones a Dios. Y lo que es peor, aún viendo, no ve. Porque acababan de ver tremendos milagros y aún así no veían. Bueno, hermanos, avancemos hacia el resumen y las aplicaciones. Esta es una generación puesta como un antiejemplo, como el mal ejemplo. La generación en el tiempo de Jesús es para que nosotros temamos. Muchas veces la Biblia nos habla de que estas cosas están escritas para que nosotros temamos y reflexionemos y digamos, no seamos como ellos. Los malos ejemplos sirven también, sirven mucho. Cuando usted ve que alguien maneja mirando el celular y choca, el que esté libre de hacer eso, que tire la primera piedra. Pero cuando ve el video ahí del que chocó por mirar el celular, le sirve como un antiejemplo. Dice, yo no lo voy a hacer. Mejor voy a apagar el celular. Porque no vaya a ser cosa que a mí me pase. Bueno, esos videos son útiles para concientizar. Pero esta palabra está puesta para que nosotros también reflexionemos y pensemos. No vaya a ser yo como estos hombres duros que están bajo una terrible condenación. Ellos despreciaron lo que Dios les daba. Pidieron algo diferente. Respondieron al mensaje de Jesucristo con arrogancia, pidiendo pruebas para creer en Él. Aun cuando habían visto pruebas incomparables a su alrededor. Pero ellos pidieron más pruebas. El texto que leímos hoy comienza diciendo, entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos. Y yo le hago la pregunta, ¿cómo está respondiendo usted al llamado del Espíritu Santo? ¿Cómo es su respuesta? ¿Cómo está respondiendo usted a la palabra de Dios que se expone domingo a domingo? Porque el Señor viene hablando a su vida a través de su palabra hace mucho tiempo. Hace muchos domingos que Él viene hablándonos con claridad. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Y cómo lo hará hoy? No sea como los escribas y fariseos que respondieron diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Mándame una señal y yo voy a creer. ¿Será que Dios necesita darnos alguna señal milagrosa, sobrenatural, para que creamos en Él y rindamos nuestro corazón a Él? Jesús fue quien dijo, la generación mala y adúltera es la que demanda señal. No seamos entonces semejantes a esa generación. No necesitamos señales. Solo necesitamos abrir nuestros ojos y ver a nuestro alrededor cómo la palabra de Dios ha cambiado vidas por generaciones y sigue haciéndolo. Cómo su palabra transforma el corazón del hombre. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero a la generación mala y adúltera le es más cómodo pedir señales. Desprecia su palabra, desprecia el estudio serio de la Biblia, desprecia sentarse a leer la Biblia, porque prefiere una señal del cielo, prefiere algo que lo conmueva, algo que lo haga sentir. Porque si yo vengo al culto y no siento nada, entonces el culto estuvo fome, el culto estuvo malo. Y llegan incluso algunos a decir, el Señor no estuvo ahí. Se predicó la palabra de Dios, se expuso la verdad, y hay cristianos que dicen, Dios no estuvo ahí porque no me emocioné, porque no sentí nada. Y Dios le habló claramente de arrepentirse, de cambiar su vida, de someterse a su palabra. Pero si no sintió nada, no es porque Dios no estaba ahí, sino porque su corazón estaba tan duro que ante la predicación de la verdad, ni siquiera se movió un poquito. Debiendo haberse estremecido, no lo hizo. Esta generación, insisto, está puesta como un antiejemplo, como un ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Mi hermano, ¿qué nos ha dado Dios a nosotros? Dios nos ha dado su palabra. Nos ha dado la maravillosa Biblia que de manera única y sobrenatural ha llegado a nosotros a pesar de los siglos de persecución, oposición y desprecio. Sigue siendo el libro más vendido, traducido y leído en la historia de la humanidad y en la actualidad. Y aún así, no todos tienen el privilegio, como usted y yo, de tenerla en medio nuestro. Hoy en día hay naciones, países enteros donde no pueden cargar una Biblia y nosotros la tenemos disponible para nosotros.
Es doloroso. Y esta predicación tenía por título una predicación dolorosa, porque es doloroso ver una generación de cristianos que no quiere la sabiduría de la palabra de Dios, sino que pide señales, pide emocionarse, pide ver ángeles, pide ver experiencias sobrenaturales, algo diferente, algo estático, algo que sea para contar a otros y decir, yo vi un ángel, yo vi esto, yo soñé tal cosa. No, la Biblia no les basta, no les es suficiente. Aun cuando han visto el poder de la palabra de Dios, liberando a miles, sanando miles de corazones. Hay una generación de cristianos que eso no les es suficiente. Y lo que quieren es emocionarse, lo que quieren es una señal del cielo para entonces creer que Dios está en medio de ellos. No les basta con que la palabra haya llegado a ellos. ¿Sabe? Usted tiene en sus manos, probablemente la mayoría aquí en este lugar, una versión que se llama Reina Valera. Para los que no saben, se llama así por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Dos hombres tremendamente valientes, de una generación muy valiente, que vivió siglos antes que nosotros. Arriesgaron su vida, fueron exiliados, fueron perseguidos por traducir esta palabra para que usted y yo la pudiéramos leer en español. Ellos fueron de una generación que no contó con la cantidad de Biblias que nosotros hoy contamos. Nosotros tenemos la Biblia hasta en nuestros celulares. Podemos entrar a ella, podemos ir a ella en todo momento, pero despreciamos la sabiduría de Dios. No digo nosotros en esta iglesia, porque hemos buscado ser fieles a la palabra de Dios. Digo el cristianismo hoy en día. Muchas iglesias cristianas desprecian la palabra de Dios. Y duele ver generación de cristianos que desperdicia su tiempo en vez de leer la Biblia. Busca señales y desprecia la palabra de Dios y prefiere oír a falsos profetas que le hablan palabras inventadas y mentirosas conforme a los caprichos de sus corazones. Los niños caprichosos piden señales, cuando en el fondo lo que hay es una resistencia a obedecer a Dios y seguir su palabra. Dame una señal para saber si me caso o no con mi pareja o seguimos viviendo aquí juntos pero sin casarnos. Dame una señal para saber si voy a la iglesia este domingo o me quedo en mi casa. Dame una señal, Señor, para saber si puedo comprar esto que es ilegal, pero lo compro o no lo compro. En vez de buscar en la palabra de Dios la sabiduría para vivir. En vez de buscar en su voz aquello que necesitamos. Cristianos que prefieren señales, pero no les va a ser dada ninguna señal, sino una que los desconcertará. Eso pasó con estos fariseos. Se les dio una señal, pero una que los desconcertó. Y una que fue para juicio por no creer. Mis hermanos, ¿qué haremos usted y yo? ¿Seguiremos pidiéndole señal al Señor para creer en su palabra? ¿O confesaremos su nombre como el nombre del Señor de nuestras vidas, Salvador de nuestras almas? ¿Necesita usted más señales para obedecer la palabra de Dios? ¿Necesita más señales? ¿Prefiere que un ángel venga del cielo y le lea lo que ya está escrito y entonces creerá? No, mi hermano. No seamos como esta generación adúltera, mala y adúltera. Seamos como la generación de aquellos que creyeron, como esos ancianos. Como ese anciano y esa anciana que solo vieron un niño con sus ojos naturales, pero creyeron en la promesa de la salvación. Que el Señor nos haga celosos por su palabra. Usted no necesita emocionarse. La emoción vendrá después, cuando aplique la sabiduría de esta palabra, y se va a gozar y se va a alegrar, porque verá que Dios le ha guiado por el camino con su lámpara, con su luz. No es al revés. Algunos quieren primero emocionarse, sentir algo y después obedecer. No es así. Primero obedecemos, primero seguimos la sabiduría de Dios y después vendrá el gozo que es eterno de haber hecho la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé un corazón sencillo, humilde, temeroso de Él, que reconozca la autoridad de su palabra y que se someta a ella. No busquemos sabiduría en otro lugar.
Porque aquí hay más sabiduría que en todos los libros del mundo, que en toda opinión humana. Esta es la sabiduría del cielo y es todo lo que necesitamos para encaminar nuestros pasos, para dirigir nuestras vidas. El Señor nos bendiga. Oremos. Padre, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes aún en medio de una generación que ha rechazado tu palabra, que ha buscado lo sensorial, que ha buscado, Dios, emocionarse y siguiendo la corriente de este mundo, se ha vuelto hedonista, se ha vuelto en búsqueda de los placeres, en búsqueda de sentirse bien. Y rechaza tu palabra cuando ésta la confronta, cuando ésta le hace sentir mal, le hace sentir triste, le hace sentir arrepentido. Señor, ayúdanos a no seguir esa corriente, Dios, a no ser como aquellos que rechazaron tu palabra. Dios, yo te pido que tú en tu misericordia levantes una generación diferente, una generación que ame tu palabra, que ame tu verdad. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestra generación mala y adúltera, esta generación que ha rechazado tu palabra, esta generación que ha amado al mundo, esta generación que no ha querido oír tu voz, ha querido oír a los profetas. Porque vemos como estadios se llenan, iglesias se llenan con profetas y habladores de mentiras, que hablan de sueños y visiones y señales mentirosas. Y se llenan para escuchar, porque ellos quieren eso. Quieren escuchar señales, quieren escuchar prodigios, pero han despreciado tu palabra, han despreciado tu mensaje. Yo te ruego, Señor, que pongas en nosotros un corazón diferente, porque no somos mejores que ellos, Dios. Nosotros no somos diferentes, somos hombres y mujeres de este tiempo también. Y podemos ser influenciados por el mismo espíritu, por la misma corriente, si tú no nos libras, si tú no nos ayudas, Señor. Ayúdanos a ser celosos de tu palabra y ser guiados por ella. No ser guiados por nuestro pensamiento, sino guiados por tu verdad. Ayúdanos a rendirnos a ti, a rendirnos a tu palabra y a vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga.